Y las razones por las cuales nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios es porque si no somos llenos de la palabra de Dios, nos vamos a apartar de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre, Señor Jesús, en esta hora una vez más te pedimos tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú nos llenes con tu palabra, Señor Jesucristo. En esta tarde, Señor, derrama tu palabra, trae tu buena palabra a nuestro corazón. Oh, Señor, que tú puedas ministrar las almas de cada uno de tus hijos que están aquí, de tus ovejas que están aquí, Padre Santo. Ayúdanos, Dios mío, a hablar conforme a los designios de tu corazón, Señor. A los designios de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hablar. Pasa carbón encendido sobre mi labio y santifica, Dios Señor. Y concédeme el denuedo de tu Espíritu Santo en esta tarde, oh Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos del canal de YouTube que nos ven allá donde quiera que se encuentre. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno allá de ellos, donde quiera que nos vean, y a los que estamos aquí. Bendito sea Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 81, voy a leer unos versículos para mirar la importancia y las razones por las cuales nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios. Cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, nos desviamos y comenzamos a andar en nuestro propio destino. Y ahí es donde ha estado el peligro de todos aquellos que se han apartado de Dios. Abandonaron la palabra de Dios, y al abandonar la palabra de Dios, entonces eligen su propio destino. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos limpia, la que nos alimenta, la que encamina nuestros corazones hacia Dios, la que nos acerca a estar en intimidad con Él, la que hace despertar un deseo y un anhelo por la oración. La palabra de Dios, bendito sea el Señor, es la que despierta en nuestros corazones ese deseo de estar cerca de Dios. Pero cuando abandonamos la palabra de Dios, entonces andamos de una manera rutinaria. Andamos como los demás, a ciegas, creyendo en un Dios ficticio que no es real. Bendito Dios. Pero cuando estamos apegados a la palabra de Dios, entonces hay ese deseo ferviente por conocer más al Señor. Amén. Bendito Dios. Aquí en el Salmo 81, versículo 1 en adelante, vamos a leer para entrar en el contexto. ¿Por qué nosotros debemos amar la palabra de Dios? Dice el Salmo, bendito sea Dios, verso 1: cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo,
entonar canción y tañer panderos, el arpa deliciosa y el salterio. Toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté de su hombro, de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyere, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinará a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no me oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieres oído mi pueblo, y si en mi camino hubieren andado, Israel, en un momento habría yo destruido a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Alabado sea Dios. Amén. ¿Dónde encontramos el problema aquí? ¿Dónde encontramos el problema? Alabado sea Dios. La razón por la cual nuestros corazones deben estar llenos de la palabra de Dios. La dureza de su corazón. Es la dureza de su corazón. Versículo 8. Versículo 8 dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyere. Ahí está. Si me oyere. Si me oyere, ¿qué pasará? Si escuchamos a Dios, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Si tenemos un corazón dispuesto para oír la voz de nuestro Dios, la amonestación de nuestro Dios, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Alabados a Dios. Nuestra vida será dirigida y guiada por nuestro Dios. Amén. Amén. Sustentada por nuestro Dios. Administrada por nuestro Dios. Aleluya. Oh, gloria. Nuestra vida estará caminando rumbo hacia los preceptos y las ordenanzas y la guianza de nuestro Dios. Amén. Pero hay un problema, y el problema es cuando abandonamos la palabra de Dios. Cuando abandonamos la palabra de Dios, dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de gustar del Señor. Dejamos de inclinar nuestros corazones hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos dejando el alimento de nuestras almas, el alimento que nos ha de comunicar con Dios. La palabra de Dios son las que han de
sustentar nuestras almas, nuestros corazones, nuestro deseo por Dios. Amén. Por eso el pueblo dejó las alabanzas de Dios, dejó los cánticos de Dios, dejó de buscar al Señor, dejó de caminar en pos de Dios, dejó la palabra de Dios. Y entonces comenzaron a caminar en sus propios consejos. Se hicieron dioses. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cambiaron a Dios. ¿Por qué cambiaron a Dios? Abandonaron las palabras de Dios. Al abandonar la palabra de Dios, al abandonar la lectura de la palabra de Dios, estamos abandonando a nuestro Dios. Estamos abandonando nuestra intimidad con nuestro Dios. Bendito Dios. Y Dios les reprocha y le dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyere, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinará a Dios extraño. ¿Cuándo comenzamos a inclinarlo a dioses ajenos y a dioses extraños? Cuando perdemos la comunión con Dios. Amén. Cuando perdemos el apetito de la palabra de Dios, comenzamos a creer en aquello que no es Dios. Comenzamos a creerle a todo el mundo. Y comenzamos a caminar en pos de aquello que en verdad no es el Señor. Nuestros corazones se apartan de Dios. Y decimos, todos los caminos conducen a Dios. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Todos los caminos nos conducen a Dios. Solo hay un camino que conduce a Dios. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Aleluya. Pero Él es la palabra viva también. Él es el pan de vida. Él es el agua viva. Él es la fuente de agua viva. Aleluya. La cual has de refrescar nuestras almas. Gloria a Dios. Cuando estamos comiendo de esa palabra de Dios continuamente, nuestros corazones son refrescados. Nuestra alma es refrescada. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. No habrá en ti, verso 9, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinará a Dios extraño. No te inclinará, tu corazón no se apartará de Dios. Si le oyere, bendito Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Te sustentaré, te alimentaré. Bendito sea Dios. Amén. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Qué tremendo. No me quiso a mí. El pueblo abandonó a su Dios. Y hay muchos pueblos de Dios hoy en día que han abandonado al Señor. Muchos pueblos de Dios han abandonado al Señor y andan en sus propios caminos. Se han creado sus propios dioses. Pero dice la palabra aquí, mi pueblo me abandonó. Me abandonó. Bendito Dios. Pero mi pueblo, verso 11, pero mi pueblo no me oyó.
e Israel no me quiso. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ahí está. Caminaron en sus propios consejos. Y la palabra de Dios, bien gracias. Bien gracias. Cuando caminamos en nuestros propios consejos, cuando caminamos según nos dicen nuestros corazones, según nos dicen nuestros pensamientos, estamos caminando sin la guianza de nuestro Dios. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque ya estamos caminando sin la cobertura de Dios. Ya estamos caminando sin esa cobertura que necesitamos continuamente en nuestra vida. Bendito Dios. Necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Necesitamos habitar bajo esa cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria a Dios. Bendito Dios. La palabra nos manda a ser llenos de la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 3. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Ya miramos aquí la razón, la importancia, la necesidad por la cual nuestros corazones deben ser llenos de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Cuando nuestra vida abandona la palabra de Dios, nos desviamos de nuestro Señor. Nos desviamos del consejo de Dios. Bendito Dios. Qué doloroso es andar sin esa comunión del Señor. Se va el fervor, se va el anhelo de buscar de Dios, se nos va el apetito por la palabra, se nos va el deseo de congregarnos. Venía a la iglesia y no venía a la iglesia, es lo mismo. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses. Bendito sea Dios. Perdemos de vista los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Perdemos el norte. Perdemos la dirección de nuestro Dios. Bendito su nombre. Que el Señor nos ayude a vivir anhelando ser lleno continuamente de la palabra de Dios. Amén. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué en vosotros? Es la pregunta. ¿Por qué en vosotros? Porque vosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe estar lleno de la palabra de Dios como
Amén. Debemos estar llenos del consejo de nuestro Dios. El consejo de nuestro Dios viene a nuestra vida por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que amonesta nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios es la que reprende nuestros corazones, reprende nuestra vida. Pero también nos dice, debe acercarte más a Dios. Debe buscar más de Dios. Debe interesarte más de Dios. Te diré, ¿y dónde la palabra dice eso? Que yo debo de acercarme más a Dios. Acaba por leer el Salmo 105. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su escogido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno y cántico espiritual. Vamos a mirar. Cuando la palabra de Dios es abandonada por los hijos de Dios, no hay cántico, no hay consejo, no hay reprensión. Todo el mundo hace lo que bien le parece. Entramos a la etapa de los jueces. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? No había rey. No había quien gobernara. Todo el mundo estaba haciendo lo que bien le parecía. ¿Por qué? Abandonaron la fuente de vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida a nuestros corazones. La palabra de Dios nos acerca a Dios. Y dice versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Cómo vamos a hacer lo que está en el corazón de Dios si hemos abandonado la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a conocer los designios de nuestro Dios para nuestra vida, para la iglesia, para la congregación, para la comunidad, si hemos abandonado la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros propios consejos. ¿Cómo vamos a andar? En lo que nosotros nos hemos diseñado y hemos aprendido. Pero ya Dios está afuera. Ya estamos andando, como dice el Salmo 81. Anduvieron en sus propios consejos. Por tanto, yo, ¿qué hice? Lo abandoné. Lo abandoné. Lo dejé a su suerte. Es lo que está diciendo Dios. Lo dejé a su suerte, que ellos hagan lo que a ellos bien les parezca. Y al final, ¿qué es lo que va a haber? Una gran ruina, como lo hemos visto. Siempre al final lo que espera es la ruina. No hay edificación fuera del Señor. Jamás. Jamás. No hay crecimiento en la vida espiritual fuera del Señor.
No hay un desarrollo de nuestra vida espiritual cuando abandonamos la palabra de Dios. Cuando no hay un anhelo y un deseo por la palabra de Cristo en nuestra vida, no va a haber un desarrollo, no va a haber un crecimiento. Porque si no estamos apegados al pámpano, a la vid, ¿de dónde vamos a sacar para que nuestros corazones aumenten y crezca el conocimiento y la comunión con nuestro Dios? No puede haber crecimiento. Por eso dice la palabra de Dios que Dios lo abandonó a su suerte. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y al dejarnos andar, volvamos al Salmo 81, al dejarnos andar en nuestro designio, los enemigos están ahí afuera. Los enemigos están allí y están fuertes. Y nosotros débiles. ¿Por qué débiles? Porque el poderoso ya no está. El poderoso Dios, el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, nos ha abandonado. Se ha apartado de nosotros y nos ha dejado andar a nuestra suerte. Y cuando andamos así, no tenemos fuerza para pelear con el enemigo. Y porque hemos dejado de alimentarnos también. Estamos desnutridos. Desnutridos. Al dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, estamos desnutridos. Y a punto de ser cortados. Como dice la palabra, todo pámpano que en mí no permanece será cortado y será echado al fuego. Bendito Dios. Dice el versículo 13: oh, si me hubiere oído mi pueblo, y si en mi camino hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios. Ve la razón y la importancia por la cual nuestra vida tienen que ser empapadas de la palabra de Dios continuamente. Tenemos adversarios, tenemos enemigos que desean y anhelan que nosotros abandonemos la palabra de Dios, para entonces ellos enseñorearse de nosotros y hacer de la suya. El enemigo sabe cuando Dios abandona a uno. Los enemigos saben. ¿Por qué? Porque ellos ven, está desnutrido, algo está pasando, está flaco, está seco, algo está pasando. ¿Qué te pasa? Pero ya saben lo que está pasando. Es para que tú sueltes la lengua. Ay, hay que abandonarlo, ya no leo las palabras como antes, ya no me congrego, ya, ¿y para qué? Ya empecé la Biblia, pero mentira, la abandonaste. Y al abandonarla, abandonaste al Señor. Y el enemigo lo sabe. El enemigo lo que quiere es confirmar para entonces arreciar contra nosotros. Pero ¿qué dice ahí? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios. Enemigos y adversarios.
¿Qué son los adversarios? ¿Qué son los adversarios de nuestras almas? Los que nos quieren derribar, los que nos quieren destruir, los que nos quieren deshacer, los que no quieren ver el fervor y ese fuego de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Esos son los adversarios de nuestras almas. Pero cuando Dios nos abandona por causa de nosotros, dejarlo a Él, entonces los adversarios toman poder. Alabado sea Dios. Dice el versículo 15: los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Quiénes se le habían sometido? Los que aborrecen a Dios. Los que aborrecen a Dios habían estado por debajo de sus pies. José en Egipto, ¿qué hizo Dios? Dios puso debajo de José a todos. Era esclavo, pero Potifar, el general, y su casa estaba por debajo de él. ¿Y cómo lo sabemos? Bendijo Jehová. Desde que Potifar le dio el cargo a José, bendijo toda su casa y todo lo que tenía. Cayó en la cárcel, y allí en la cárcel bendijo Jehová a José y puso por debajo de José al jefe de la cárcel y a todos los presos. A Faraón, ¿qué hizo Dios? Puso a José por padre de Faraón y de todo Egipto. ¿Por qué? Porque José se mantuvo apegado al Señor y a su palabra. Bendito Dios. Dios nos amonesta con el fin de hacernos volver a la palabra de Dios, a que amemos su palabra, a que lo busquemos con ansia, con necesidad, con hambre. Amén. Cuando tenemos hambre, quisiéramos encontrar, cuando venimos del camino del trabajo, un plato ahí en la mesa. Pero estamos solos. Tenemos que llegar cocinado, preparado. Y si la mujer no está ahí, o quien sea. Pero qué lindo cuando Dios nos prepara mesa. Amén. Nos prepara mesa. Aleluya. Nos prepara mesa. Oh, gloria. Vamos a pecar, dijo Pedro. Yo también voy. Allá estaban toda la noche, no hallaron nada. En la madrugada se aparece el Señor. Hijito, tira a la red, a la derecha. Pero él dice que ya había pez y pan preparado, cocinado. Allí. Ya él tenía la mesa preparada. Pero ¿cómo estaban ellos? Lánguidos. Es el Señor, dijo Juan, es el Señor. Se tiró Pedro fuera hacia donde estaba el Señor. Comer, desayunes, ahí está la mesa. Un alimento que le iba a sustentar a ellos todo el tiempo. Hermano, cuando dejamos la palabra, flaqueamos. Flaqueamos porque flaqueamos. La palabra es la que nos mantiene anclados. Amén. Delante de Dios. La palabra es el ancla de nuestros corazones. Para mantenernos anclados delante de nuestro Dios. Y esa misma palabra despierta el interés de orar, de buscar al Señor de madrugada, de despertarnos en la madrugada y buscar el rostro de nuestro Dios.
de acercarnos a Él. Gloria a Dios. Y cuando nos acercamos a Él, Dios despierta el apetito por la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Los que aborrecen a Jehová se le habían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, no con cualquier cosa. Le sustentaría Dios, verso 16, con lo mejor del trigo. Colosenses Salmos 81, verso 16. Le sustentaría el Señor con lo mejor del trigo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Amén. con miel de la peña de saciaría. Amén. Amén. Cuando Esaú vino con la comida ante Isaac, ya Jacob andaba corriendo por la bendición de Dios. Ujú. Y Esaú gritó, lloró: Padre mío, no tiene más palabra para mí, no tiene más bendición para mí. La bendición de Dios está en Cristo Amén. Amén. para nuestra vida y en su palabra. Amén. Amén. Esaú abandonó, menospreció al Señor. ¿Para qué me sirve esto? Yo voy a morir como quiera. Pero no sabía que ahí estaba todo el bien de Dios. Sí. Todo el bien de Dios está en la palabra de Dios y en su Hijo para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y si abandonamos esto, estamos abandonando todo el bien de Dios para nuestra vida. Oh, gloria a Jesús. Y cuando queramos recuperarla, será tarde. Como le pasó a Esaú. Quizá vendremos ya después que Dios nos ha desamparado, nos ha dejado. Vamos a venir con algún canatico de algo, mira Dios, para llantar a Dios. Pero ya Dios no va a estar ahí. Ya Él lo deshizo, ya Él lo desechó. Esaú vino para buscar su bendición, pero ya él había dejado al Señor. Ya él había menospreciado al Señor. Ahora vienes con sus dádivas a querer obtener la bendición de Dios. Nuestra dádiva que nosotros alcancemos y logremos en este mundo no lograrán atraer a Dios hacia nuestra vida de nuevo. No. Lo que hará que Dios vuelva a nuestra vida y se enseñoree de nuestra vida es cuando volvamos a la palabra de Dios. Amén. Cuando nos esforcemos a buscar su palabra, a buscarlo a Él por medio de su palabra, entonces Él regresará Amén. de nuevo a nuestra vida. Si no, Él nos va a humillar. Nos va a humillar para que le busquemos. Bendito sea Dios. En el libro, creo que Jeremías o Ezequiel dice: fueron halladas tu palabra y yo la comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Oh Jehová de los ejércitos, y tu nombre fue invocado sobre mí. Fueron halladas tu palabra y yo la comí. Bendito sea Dios.
El Salmo 119. Jeremías 15, 16. Salmo 119. Nos dice cómo nosotros debemos limpiarnos. Le decíamos a los jóvenes ayer la importancia de memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios nos ayudará a acercarnos a Dios. La palabra de Dios viene a ser una lámpara a nuestra vida, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestros corazones. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para guiarme, para dirigirme. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Amén. El versículo 9 del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No solamente el joven, sino también nosotros. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tu dicho para no apartarme, para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que va a guardar? La palabra de Dios. Los dichos del Señor, ¿qué son? La palabra de Dios. Los estatutos de Dios, ¿qué son? La palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude como iglesia a ser una iglesia que ame la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a amar la palabra de Dios. A aferrarnos continuamente a la palabra de Dios. Y ella encaminará nuestros caminos, nuestros corazones hacia la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Lo que nos va a guiar a hacer la voluntad de nuestro Dios es la palabra de Dios. Amén. Fuera de la palabra de Dios no podremos entrar en esa voluntad de nuestro Dios. Necesitamos la palabra de Dios para entrar en esa comunión y en esa voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere tratar con nuestros corazones si hemos abandonado la palabra de Dios? Oyendo cuentos, oyendo fábulas, viendo mensajitos por el celular. No, debemos meternos con la palabra de Dios. Amén. Porque ellas son fuentes de agua viva. Ellas son el pan de vida, la cual van a alimentar y a fortalecer nuestra alma con vigor en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Y el fin de todo esto será inclinar nuestros corazones hacia el Señor. Amén. Nos va a llevar a Dios. Nos va a postrar a los pies de nuestro Señor para ser alimentados. Que Dios nos lo pongamos en la vida. Bendito sea Dios. Padre, ayúdanos, Dios,
Ayúdanos, Dios mío, te suplicamos, Señor. Ayúdanos a buscar tu palabra, Señor. A amar, a desear tu palabra con hambre. Pon apetito en nuestras almas, en nuestros corazones. Concédenos, Señor, tu gracia. Concédenos tu misericordia, Señor. Amén. Concédenos encontrarnos contigo, oh Dios mío, por medio de tu palabra, Señor. Revélate a nuestras almas, revélate a nuestra vida, Señor. Alumbra, oh Dios mío, nuestros ojos. Alumbra nuestro entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Amén. Ilumina nuestros corazones, nuestros sentidos, oh Señor, y concédenos, Señor, tu presencia en nuestra vida, Dios. Oh, tu cobertura, Señor, tu guianza. Padre, en el nombre de Jesús, levanto a tu pueblo en esta tarde delante de ti, oh Dios. Levanto a tu pueblo congregado aquí, Dios mío, en este lugar, para que tú lo guíes, lo dirijas hacia ti, Señor. Amén. Y encamine sus corazones hacia ti, Padre Dios. Que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, ni retrocedan atrás. Que sigan hacia adelante en pos de ti, Señor, hasta llegar a la meta que tú has establecido para nuestra vida, Señor. Aliméntanos con tu palabra, oh Dios mío, para que no perezcamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde, Dios. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que Amén. el Señor nos guíe y que el Señor nos dirija. Saludémonos cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.